Ahí está. ¿Cómo están, amigos? Bendiciones a todos. Una vez más aquí en Aprendiendo con David. Vamos a ver un tema muy interesante, muy importante para todos, muy importante acerca de la Biblia. Muy interesante, el más mínimo tema que podamos explicar o hablar o estudiar. Son muy interesantes. A mí me apasiona ver cosas que realmente yo no conocía, que uno no conoce, y uno lo ve en la Biblia y dice, wow, yo no sabía esto, yo no conocía esto. Y más porque hemos oído muchas mentiras de la gente que engaña, digamos, en las congregaciones, ministros, sacerdotes, profetas, pastores, engañan a la misma gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ignoran muchas cosas, realmente ignoran muchas cosas, inventan también muchas cosas. Y el día de hoy vamos a ver algo muy interesante. El tema de hoy es cómo fue el pecado de Eva. Y lo vamos a ver cómo fue, no tanto qué hizo, qué fue lo que ocurrió ahí, sino vamos a irnos un poquito, digamos, no muy profundo. No vamos a hablar si se comió una manzana, como dicen, si tuvo relaciones sexuales, como también dicen. No vamos a profundizar eso, sino vamos a ver cómo fue, cuándo fue el pecado que tuvo Eva. ¿Y por qué lo digo? Porque son temas que, si no los entendemos, podemos ser muy fácilmente engañados en con diferentes doctrinas, y podemos ser engañados. ¿Y por qué? Porque realmente se ignoran las escrituras, se llegan a ignorar las escrituras. Y vamos a ver algo que yo era, digamos, había como una duda, ¿cuándo fue que Eva fue que pecó, no? ¿Cómo fue el pecado de Eva y cuándo? Y yo he escuchado muchos, inclusive han enseñado, dicen, no, pues que inventando, ¿verdad? Cosas, ¿no? Que Adán estaba, digamos, por allá en las flores, estaba entretenido allá en el campo, entretenido, mientras tanto que Hasatán engañó a Eva, ¿no? Y hizo que pecara. Pero uno se pone a entender, ok, si el enemigo engañó a Eva, ¿y dónde estaba? Muchos preguntan, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo? Y empiezan ahí a inventar muchas cosas diciendo que Adán estaba entretenido por otro lado, que Adán no estaba con Eva, que Adán no ponía atención a Eva, que él estaba... No, se empiezan a hacer muchos inventos y decir, y yo digo, eso es verdad, eso es realidad, porque no hay quien lo compruebe en la escritura, nadie lo ha comprobado qué estaba haciendo Adán. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Adán cuando Eva pecó? ¿Qué era lo que él estaba haciendo cómo fue el pecado de Eva? ¿En dónde estaba Adán? Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos marca la escritura. Vamos a ver qué es lo que dice. Siempre todos los temas voy a tratar de agarrarlos en la escritura. Todo basado en la escritura, y ahí es donde nos vamos a enfocar. ¿Qué realmente dice la escritura? Y qué realmente lo que la gente nos dice, las mentiras que nos dicen, y mucha gente se lo cree. Porque si no podemos entender las cosas muy mínimas en las escrituras, ¿cómo vamos a entender las cosas que tienen mayor importancia, como la salvación, mayor importancia como el milenio que viene, el reinado de Yahshua HaMashiach, la importancia de la santidad que uno tiene que tener, el guardar las fiestas, el guardar el Shabbat, muy importante, y todas esas cosas? Si no entendemos cosas muy mínimas y nos dejamos llevar por fábulas inventadas de hombres, pues ¿cómo vamos a entender estas cosas que son verdad? Entonces tenemos que tener la convicción, y siempre escudriñando las escrituras y viendo si realmente lo que hablan está basado a las escrituras, o las escrituras lo respaldan. Porque muchas veces dicen, no, es que Adán pues estaba entretenido, pero, o sea, ¿tú de dónde sacas eso?
¿Está basado en la escritura? ¿Hay algo donde diga que Adán estaba en otro lado o no le ponía atención a Eva? Porque empiezan a decir y empiezan a generar este tipo de pensamientos en los congregantes, y no es así. Todo está ya revelado en las escrituras. Inclusive si no lo podemos, hay cosas que están escondidas para nosotros, pero hay cosas que ya están reveladas, y hay muchos libros que faltan, que quemaron a través del tiempo, que la religión como los romanos, la religión como la católica en ese tiempo, en los 500, en el año 500 después de Cristo, empezaron a quemar libros, y los romanos quemaban libros. Entonces, ¿para qué? Y ahí se perdieron muchos libros que eran libros judíos, libros hebreos, donde nos daban mucha, había mucha historia, mucho aprendizaje. Inclusive la Biblia nos marca libros como el libro de Enoc. ¿Y dónde está el libro de Enoc? No lo tenemos. Hay libros que dicen que es el libro de, como si uno busca libros de Enoc y uno lo encuentra en el internet, pero realmente es el libro de Enoc que antiguamente estaba. Pero hay muchos libros que faltan. Entonces, quizás en uno de esos libros de la sabiduría y todo eso, libros de los reyes que la Biblia nos marca, había muchos misterios, muchas verdades y mucha historia. Pero lo que tenemos hoy en día lo vamos a utilizar y vamos a ver qué realmente es lo que dice la Escritura acerca de Adán y Eva. Y vamos a ver, como número 1, vamos a ver qué dice Mateo 13, 10 al 17. Y ahí vamos a ver, vamos a ir entendiendo, vamos a ir escudriñando, decodificando esto poco a poquito, para ver realmente dónde estaba Adán, qué estaba haciendo y qué pasó con Eva. Mateo 13, capítulo 13, del 10 al 17. Vamos a ver, Mateo 13, 10 al 17. Y vamos a ver aquí, porque todo esto a consecuencia de cómo fue que me di cuenta de esto, cómo fue que Yahweh me reveló esto. A través de una parábola, que Yahshua HaMashiach les dijo a sus discípulos, y es como vamos a ir viendo, escudriñando esto, qué estaba haciendo Adán, dónde estaba Adán y qué fue lo que pasó con Eva. Y vamos a ver en el 13, 17 dice, porque vamos desde el 18. Y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esta es la palabra del sembrador que Yahshua HaMashiach les dijo a sus discípulos. Y dice, cuando alguno oye la palabra, oíd por la palabra del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, así a mucha gente le ha pasado, no entiende la palabra del reino, no entiende las escrituras, y viene Hasatán, se lo arrebata, y ya se quedó sin entendimiento. Pero vamos a ver para qué era el propósito de las parábolas. No sabemos que Yahshua HaMashiach iba a venir, iba a hablar por parábolas. Muchos iban a entender, muchos no iban a entender. Y es lo que pasa hoy en día. Muchos no entienden y muchos sí entienden. Y vamos a ver Mateo 13, ahí mismo el 13, desde el 34 al 35. Y dice así, todo esto habló Yahshua HaMashiach por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré
Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, ahí vemos en las parábolas que hay cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces ahí es donde tenemos que ir meditando, ir escudriñando, tenemos que ir estudiando esas parábolas para ver qué es lo que Yahshua HaMashiach nos dice que hay escondidas desde la fundación del mundo. Ahí es la primera clave. Y vamos a ver una de esas parábolas. Vamos a ver. Nos vamos a ir a Mateo 13:24. Ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Lo voy a leer todo y luego lo voy a ir explicando. Dice: parábola del trigo y cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Adón, Señor, dice, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nos vamos a enfocar en esta parábola y ahí es donde está el misterio ya revelado. ¿Qué es lo que estaban haciendo los hombres en ese tiempo cuando Eva fue tentada? Y vamos a ver en Jeremías 33:3. Muchos ya conocen este versículo de Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé. Vamos a verlo. Jeremías 33:3. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay cosas grandes, hay cosas ocultas que no conocemos. No quiere decir que no están reveladas. Pueden estar reveladas, pero no conocemos. Ya sea personalmente, hay gente cosas que no conoce y él le va a ir revelando cosas. Entonces cuando uno quiere saber algo, uno tiene que clamar al Abacadosh y él te va a enseñar, te va a mostrar cosas ocultas que tú no conoces. No cosas, digamos, que nuevas para conocer, no, que ya están reveladas, pero tú no las conoces. Yo no conozco muchas cosas y tengo necesidad que se me revelen. Entonces, una de estas cosas, vamos a ver aquí que ya está revelado. Esto fue algo oculto que yo no conocía, no llegaba a comprender, hasta que se me mostró y fue revelado. Vamos a ver Génesis, ¿qué fue lo que pasó? Génesis, vámonos, Génesis 3:6, capítulo 3, porque ahí es donde va a comenzar todo. Génesis capítulo 3, del 6 al 10. Ya saben la historia, cómo fue de que Hasatán engañó a Eva. Y dice así: y vino la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Pero vamos a ver que dice que entonces en el 3 dice, pero la 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Elohim os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces vemos que la serpiente era astuta, Hasatán, y tentó a Eva, la tentó. Pero ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no tentó a Adán? ¿Y por qué tentó a Eva? Entonces vamos a ver muchas veces, como les digo, ya han dicho que Adán quizás estaba en el campo, allá entretenido, no le ponía atención a Eva, y fue como Hasatán, la serpiente, engañó a Eva. Pero vamos a ver si esto es verdad. Ya vimos que las parábolas son hay cosas que están escondidas ahí, que va a hablar desde la creación del mundo. Entonces, al hablar de la creación del mundo, también nos va a hablar sobre esto, sobre Adán y Eva. Y ya lo vimos en Mateo 13:24, vamos a volverlo a leer con cuidado. Mateo 13:24. Y ahí nos revela realmente cómo fue, qué fue lo que pasó con Eva y Adán. 13:24. ¿Qué era lo que estaba haciendo Adán? ¿En qué momento fue que fueron engañados? Mateo 13:24. Y dice así: dice, le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando dice que un hombre que sembró buena semilla en su campo, está refiriéndose al Creador. El Creador en la parábola aquí, Él es el hombre. El Creador es el hombre. Cuando habla el campo es el mundo. Y dice que, y la semilla es el humano, el ser humano. Y dice que un hombre, porque dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Adán era bueno desde un principio, lo sembró en el jardín del Edén, ahí fue donde fue creado. En el jardín del Edén fue creado del polvo de la tierra y lo introdujo al jardín del Edén, ahí estuvo. Fue sembrado en el campo, en el mundo, en el jardín del Edén. Dice, pero mientras, y aquí está la clave donde muchos no han visto, o no ven, o no han entendido, dice, pero mientras dormían los hombres, entonces ahí es donde está la clave. Adán y Eva estaban durmiendo, era de noche, ellos estaban durmiendo en el jardín del Edén, porque dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es Hasatán, que Yahshua HaMashiach lo reprenda, y sembró cizaña, el pecado, entre el trigo, entre el hombre, metió el pecado al hombre, lo sembró, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí ya estaríamos viendo el nacimiento de Caín y de Abel.
Y ahí mismo sigue diciendo, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Adón, ¿no sembraste buena semilla tu campo? Cuando dice, y vinieron los siervos dice del padre, o sea, los siervos del padre de familia. ¿Quién es el padre de familia? Es Yahweh Sabaoth, Yahshua HaMashiach. Y le dijeron, Adón, ¿no sembraste buena semilla? Entonces los siervos son los ángeles. Aquí se refiere a los ángeles. Dice, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, que vayan y destruyan la tierra, destruyan al ser humano. Y él les dijo, no, dejen que crezcan y a la siega vamos a separar todo. Entonces aquí vemos qué era lo que pasó ahí. Dice que, pero en el 25, dice, pero mientras dormían los hombres. Entonces Adán y Eva, ellos estaban durmiendo cuando sucedió que Eva pecó. Adán se quedó dormido y la serpiente, que era astuta, despertó a Eva. ¿Por qué? Porque a Adán se le había dado el mandamiento de no tocar y comer del fruto. Porque a él se le dijo, a Eva no. Eva, como a ella no, quizás Adán le dijo, de ese fruto no vamos a comer, Yahweh lo dijo y esto. Pero a ella no se le dio el mandamiento directamente. Tú lo puedes ver en Génesis. Y Eva, Adán, pues le refirió eso a Eva, le dijo, no podemos comer de eso. Y entonces ahí fue donde Hasatán engañó a Eva. La metió en tentación. Fue en la noche, Adán estaba dormido, estaban dormidos los hombres, aquí lo dice. Y fue como hizo que Eva pecara, que comiera del fruto. Y luego Eva, ya habiendo comido del fruto, posiblemente despertó a Adán y le dio de comer de ese fruto. Porque ya ella haber pecado, ha de haber despertado a Adán y le dio de comer, o Adán mismo se despertó. Pero no importa si lo despertó o no lo despertó, sino que fue en la noche, cuando el hombre dormía. El hombre estaba durmiendo. Así lo dice la parábola. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña. Y esto lo vamos a ir comprobando en otras escrituras, en otros versículos, a ver si es verdad. Y ya dejémonos de tantas mentiras que dicen a la gente y poniendo, digamos, hablando mal de la escritura, diciendo que Adán estaba por allá, digamos, abandonó a Eva, le andaba por allá, digamos, entretenido en el campo. No, él estaba durmiendo y fue como Hasatán pudo entrar y pudo engañar a Eva cuando Adán estaba durmiendo. Y así a muchos les pasa de que se duermen espiritualmente y entra Hasatán y empieza a engañarnos, y es cuando digamos llega uno a caer en pecado porque nos ha engañado, nos hemos dormido espiritualmente. Y para no dormir tenemos que estar orando constantemente, como Yahshua HaMashiach nos dijo, orad para que no entréis en tentación. Y vamos a ver, ya vimos que el hombre estaba dormido cuando sucedió eso. Vámonos a Lucas 22, Lucas capítulo 22 del 39 al 46. ¿Qué dice Lucas? El libro de Lucas, capítulo 22 del 39 al 46. Y dice así: 39 al 46. Yahshua HaMashiach ahora en el Getsemaní. Y saliendo se fue como solía
al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Oren, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Abba, Kadosh, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí Yahshua HaMashiach estaban en la noche. ¿En dónde estaban en la noche? En el Getsemaní. Él fue a orar ahí en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Estaba orando. Estaba orando a Elohim, a Yahweh, al Creador, para que lo fortaleciera, porque ya iba a ser entregado para el sacrificio, para la redención del ser humano, de la redención del hombre, de aquellos que han de ser salvos. Y era en la noche y él estaba orando. Sus discípulos estaban durmiendo porque estaban cansados, y también dice que por causa de la tristeza, porque la tristeza, la agonía, la tristeza te da sueño, cansa tu espíritu, cansa tu alma. Pues una persona que está triste duerme, una persona que se encuentra que entra en depresión se la pasa durmiendo. ¿Por qué? Porque su espíritu, su alma está cansada, está triste y causa sueño. Entonces ellos, no voy a decir que ellos están deprimidos, no, para nada. Simplemente estaban cansados y estaban tristes por lo que iba a suceder, porque ya sabían que iba a pasar esto. Entonces Yahshua HaMashiach, cuando él oraba y él venía y los miraba durmiendo, él les dice en el 46: ¿y por qué dormís? ¿Por qué duermen? Y les dice: levantaos y orad para que no entréis en tentación. También ahí se está refiriendo a lo que sucedió cuando sucedió que fue tentada Eva. Cuando fue tentado el ser humano, cuando fue tentada Eva. Porque él, ahí estaba, cuando fue tentada Eva, fue en la noche, la tentó Hasatán, la serpiente antigua, para pecado, para muerte, que Yahshua HaMashiach lo reprenda. La tentó para muerte y ahí entró la muerte. Aquí vemos en este capítulo que Yahshua HaMashiach estaba orando para la vida, para tener vida eterna, porque iba a venir el sacrificio. O sea, dos cosas muy diferentes. Aquí ya venía, la contraparte. Era lo contrario de lo que estaba pasando, que había pasado en el jardín del Edén. Yahshua HaMashiach estaba orando para cumplir el sacrificio, para tener la vida eterna. Y cuando fue con Eva, ella no estaba orando, estaba siendo tentada para muerte. Entonces aquí vemos cómo Yahshua HaMashiach, él les refiere y les dice: levantaos, levántense y oren para que no entren en tentación. O sea, refiriéndose también a lo que había pasado con Eva, porque él estaba ahí, una forma, como arreglando las cosas que había hecho Eva. Ahora él iba a venir a redimir al hombre en ese momento. Entonces ahí nos dice: levántense para que oren, para que no entren en tentación, porque era de noche y estaban dormidos.
Y esto lo vamos a ver, lo vamos también a que fue en la noche, qué momento, en qué tiempo, que fue en la noche cuando Adán estaba dormido. Y Hasatán, digamos, engañó a Eva en la noche. Vámonos a Génesis, ahí mismo, Génesis 3. ¿Cómo es que sí fue en la noche y no fue, digamos, en el día? Y dice así el 3, ya vimos, vamos a leerlo del 6 al 10. Génesis 3 del 6 al 10. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y luego aquí hay un espacio y dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí pecaron los dos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el 8, pongamos mucha atención aquí, como que lo que dice. Y dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto. Entonces ellos oyeron la voz del Creador y dice aquí al aire del día. Entonces cuando ya había amanecido, ya que había pasado que ellos habían pecado, en el día fue cuando escucharon, cuando Yahweh se paseaba en el huerto y escucharon su voz en el día. Entonces el pecado fue en la noche. Y aquí vemos, Yahweh sabía lo que estaba sucediendo, lo que había pasado, Él sabe todas las cosas. Pero ellos tenían, el hombre Adán, ellos tenían que haber orado. No va a decir que era lo que tenían que haber hecho, pero Yahshua HaMashiach nos lo refiere a nosotros, orad para que no entréis en tentación. Entonces nos da referente a que ellos tenían que haber consultado, orado a Yahweh antes de haberle hecho caso a Hasatán. Y dice que oyeron la voz de Yahweh que se paseaba en el huerto al aire del día. Eso ya fue en el día. Y el hombre y su mujer se escondieron, o sea, ya no era de noche, ya era de día, ya estaba la luz del día, entonces ellos se escondieron para que Yahweh no los viera. De la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como era de noche, ha de haber creído Adán que Yahweh no lo miraba. Pero ya en el día, ya ellos se escondieron, cuando ya fueron llamados para ver qué era lo que habían hecho. Entonces claramente vemos que el pecado fue en la noche, fue cuando los hombres estaban durmiendo, como lo dice la parábola. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró la cizaña. Entonces aquí vemos claramente con la escritura de que Adán estaba dormido, Eva fue engañada y asimismo los dos fueron engañados, pecaron. Pero vemos aquí algo muy relevativo, que es cuando el hombre duerme, es cuando Hasatán, entra y quiere tentar al hombre. Entonces tenemos que estar siempre orando, fervientemente estar orando, que no entremos en tentación. Inclusive
En el Padre Nuestro, ahí mismo Yahshua HaMashiach nos enseña también que le pedimos a la Abacadosh que no nos meta en tentación, nos libre de todo mal en la oración. Cuando oramos el Padre Nuestro, viene ese pequeño párrafo que Él nos dice, que dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y viene diciendo y dice que no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, estar orando para que seamos, si viene una tentación, orad. Recuerda siempre, cuando venga una tentación a tu vida, que sabes que es malo eso, ora para que no entres en tentación, siempre orando. Y en la noche orar, que nos guarde del enemigo antes de que te duermas, estés acostado o antes que te duermas, que Yahweh te guarde del enemigo, de toda tentación, que guarde a tu familia, a tus hijos, que se haga la voluntad de Yahweh, que cegue a los perversos y no nos miren, y que nos libre de todo mal. Y siempre estar orando para no entrar en tentación. Y asimismo, si estás en la tentación, no digo que cometas el pecado, pero estás en la tentación, Yahweh traiga la salida a sí mismo y puedas librarte de esa tentación. Entonces, ya sabes, tenemos que estar orando. Ya vimos con las escrituras qué era lo que pasó realmente, dónde estaba Adán. Se había dormido, estaba dormido. Eva, Hasatán la engañó en esa noche, en esa madrugada de ese día, y la engañó. Y el hombre estaba dormido. No estaba haciendo otra cosa, estaba dormido, como dice la parábola. Ya lo vimos en las escrituras, que Yahweh les habló al siguiente día, a la luz del día, ya que había amanecido, habló con ellos, y ya sabemos lo demás. Entonces, ¿qué estaba haciendo Adán? Los hombres estaban dormidos cuando Hasatán vino y los engañó. Y bueno, ¿por qué en el día no los engañó? ¿Pudo haberlos engañado? No, porque Yahweh se paseaba en el Getsemaní en el día y Él no iba a permitir que el enemigo los tentara. Pero ellos, al estar dormidos, ellos tenían que orar. Entonces ahí fue cuando se descuidó el ser humano y fue que entró la tentación y asimismo pecó. Y no permitamos nosotros eso, que entre la tentación a nuestras vidas y pequemos y moramos espiritualmente, sino que estemos como Yahshua HaMashiach cuando oró en el Getsemaní, que Él oró fervientemente y para que se hiciera la voluntad de Yahweh para salvación. Así nosotros hay que orar, pedirle a Yahweh la sabiduría, que nos guarde de todo mal. Y bueno, amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde, shalom. Me los cuide, los guarde, los estén enfermos, sean sanados en el nombre de Yahshua HaMashiach, y todas las dudas que tengamos acerca de esto se vayan despejando a la luz de las escrituras, a la luz de la Torah, a la luz de las escrituras del Abacadosh. Y bueno, amigos, aprendamos más con David, y suscríbete si no te has suscrito, comenta. Y bueno, hermanos, cuídense, shalom a todos y nos vemos en otro video.